Ahora sí, buenas tardes, nos encontramos una vez más. Mi nombre es Natalia Tonín y en representación del área de educación y extensión ambiental y de la Subsecretaría de Ambiente de Comodoro Rivadavia y del programa Vivamos Comodoro Más Verde, espacios verdes, así lograr un mayor aprovechamiento de nuestro recurso y sobre todo del agua. Pero seguramente muchísimos de ustedes se estarán preguntando, ¿cómo hago para obtener este tipo de plantas y para cultivarlas? Bueno, para responder a estas preguntas y para entrar más en... contamos con la Fisiología General de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Patagonia San Juan Bosco. Ellas son la doctora y magíster Vivian Pentre, la doctora Nadia Arias, y en esta oportunidad contamos con la presencia y el acompañamiento de la Agencia Comodoro Conocimiento a través de Analía Herrera, que ella es parte del programa de agroalimentos de la agencia. Hasta que sigan ingresando todos los inscritos, porque somos un montón, y mientras tanto les voy contando que a quienes nos siguen a través de la plataforma Meet, les vamos a pedir sus micrófonos y sus cámaras apagadas, y cualquier duda, consulta o comentario que quieran hacerlo, pueden hacer a través del chat de la plataforma. Luego de la presentación vamos a estar respondiendo todas. También les comentamos que esta charla se está viendo en vivo a través de Facebook y posteriormente la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, somos Educación Ambiental Comodoro, y también nos pueden encontrar en ambientecomodoro.gov.ar. Y ahora sí, vamos a empezar con la presentación. Les damos la bienvenida a ellas. Buenas tardes, Vivian. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Quiero agradecer mucho a la gente del área de educación ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad por invitarnos a participar de esta jornada. Bueno, yo espero que sea del agrado de la gente que nos está acompañando y que podamos aportar algo nuevo para que haya luego muchos jardines áridos en nuestra ciudad. Pongo ya para compartir nuestra presentación. Perfecto. Ahora estamos. Bueno, sí, ahora estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Como comentaba Vivian, vamos a empezar a hablar nuestra charla sobre cero jardinería con especies nativas adaptadas a nuestra zona. Hace unas pocas semanas tuvimos una charla donde estuvimos hablando de las características de nuestras plantas y con la importancia de conocer el entorno para poder entender cómo nuestras plantas viven y crecen en condiciones que a veces no son las más adecuadas. Entonces, cuando hablamos de cero jardinería, como decía Vivian, no es un término nuevo. Este término de cero jardinería, ya en el año 1981 en Denver, Colorado, se registró este término como Seriescape, pero como todos lo asociamos más como con cero, como de características xerófitas, se denomina cero jardinería. Así que ya desde el año 1981 en general se hablaba de la cero jardinería, pero en nuestra zona, recién hace muy poco que empezamos a incorporar este término en nuestra localidad, en nuestra región. Sí, por ejemplo, en otros lugares, como por ejemplo un investigador de Almazo que ha escrito el libro con ustedes, donde menciona el concepto de cero jardinería y todo lo trabajado en relación a ello. Pero ¿cómo podemos definir la cero jardinería? Podemos definirla como el cultivo de plantas capaces de presentar un óptimo valor ornamental asociado a un bajo consumo de agua. Este término surge en lugares o en zonas donde las condiciones presentan. Generalmente si uno busca en internet este término, aparecen imágenes como la que vemos en pantalla, imágenes en la zona de Estados Unidos, donde podemos ver que hay cactus, plantas en distintas zonas que están adaptadas a condiciones de baja disponibilidad de agua. Entonces, cuando hablamos de cero jardinería, lo asociamos también, como decía Nadia, con un uso eficiente del agua. ¿Qué significa esto? Que pueden vivir y que pueden completar su ciclo biológico y tener una función ornamental muy vistosa con poca cantidad de agua. Y eso, en ambientes como el nuestro, es una ventaja. En nuestra zona sabemos que las precipitaciones son escasas. Además, algo muy importante es que van a poder tolerar la fauna local. Hay lugares,
por ejemplo, que podemos ver que tenemos liebres en la zona, o bueno, o insectos o herbívoros nativos, entonces a veces no toleran la presión de estos herbívoros. Incluso con los cultivos pasa mucho que hay que hacer alguna barrera, por ejemplo, para el consumo de, o sea, para que, por ejemplo, liebres o otros herbívoros nativos no consuman esas plantas. O sea que es un beneficio desde el lado de la herbivoría de los animales, poder tener o poder manejar plantas nativas. Y además, se adaptan perfectamente a las condiciones de agua, como mencionábamos. Entonces nosotras, desde la cátedra, desde la universidad, y en conjunto con la agencia Comodoro Conocimiento, nos preguntamos si necesitamos en Comodoro Rivadavia. Creemos que nuestra zona tiene mucha potencial y creemos que es necesario que empecemos a revalorizar y que veamos que nuestras plantas tienen un valor cultural y un valor ornamental muy importante y que debemos utilizarla en paseos, por ejemplo, en paseos que realice el municipio o que realicen establecimientos educativos nacionales o provinciales, y después incorporarlos a la privada. Como vemos en la siguiente diapositiva, esto nos va a permitir en nuestra ciudad poder hacer un uso más eficiente del agua. Esto es algo muy importante. En la diapositiva, en la charla pasada, les comentábamos que si vemos una imagen satelital, veíamos que Comodoro, el único cuerpo de agua que vemos satelitalmente es el lago Múster, en la localidad de Sarmiento, y es de donde nosotros extraemos el agua para consumo y para riego de nuestros espacios verdes y de nuestros jardines privados. Por lo cual, poder contar con especies nativas va a ser un uso más eficiente de esa agua, que hoy en día para nosotros como comodorenses es un bien muy preciado y que debemos entre todos tratar de preservar en el tiempo. De poder incluir la cerojardinería en nuestros espacios públicos y privados es revalorizar la flora nativa. Hablábamos la vez pasada de la belleza que tiene nuestra flora nativa, el recorrer los cerros, el recorrer ciertos senderos, hace que nosotros veamos que la diversidad de plantas y la belleza que las plantas poseen, las tenemos que poner en valor. Y si lo hacemos en conjunto universidades, con los centros educativos, esta posibilidad de poder educarnos en entender nuestro ambiente nos va a permitir revalorizar mucho más la flora nativa. Y entonces el paisaje cobra una importancia distinta, porque es un recurso que lo podemos considerar a este paisaje como un recurso y un patrimonio cultural de la humanidad, y en este caso de nuestra ciudad. Tenemos que repensarnos como comodorenses y ver que ese entorno que nos rodea y forma parte de nuestra vida cotidiana, si podemos unirlos de alguna manera, vamos a poder generar un entorno y un espacio común. Entonces, como mencionábamos, todo esto de poder revalorizar nuestras plantas nativas y darle valor al paisaje, incluso hoy en día la arquitectura está siendo más sustentable y los parques se piensan de otra manera, pero nosotros tenemos que darle ese valor de decir, bueno, vemos estas plantas nativas en algún parque, en algún paseo, y valorarlas, darle el valor de que forman parte de nuestro entorno, incorporarlos. Eso va a ser mucho más fácil. Pero para eso necesitamos, primeramente, conocer el clima del lugar, que algo mencionamos y en la charla pasada pudimos explayarnos más sobre las características de las plantas, cómo hacen estas plantas, qué requerimientos necesitan, y algo más muy importante, o no menos importante, que vamos a hablar hoy, es de cómo podemos reproducir y cuidar nuestras plantas nativas. Así que de eso vamos a seguir hablando. Bueno, para continuar con la charla, entonces, lo que les vamos a plantear ahora es las experiencias que nosotros hemos llevado adelante a lo largo de distintos proyectos, en los cuales experimentamos con distintas maneras
podemos reproducirlas. Si entramos en la reproducción a través de semillas, tenemos que saber que hay determinadas condiciones que necesitan las semillas y por eso debemos recordar que sobre todo en este ambiente, en las zonas frías, las semillas en una especie de letargo o dormición. Esa dormición implica que hay baja actividad metabólica que le permite a la semilla pasar las épocas desfavorables. Entonces, ese invierno lo miden sumando horas de frío. Y luego van a determinadas señales. Algunas de esas señales son ambientales, como la temperatura, la luz, la presencia de agua o de oxígeno, y algunas otras señales que son propias, que pueden ser la impermeabilidad de la cubierta seminal, la presencia de inhibidores o la madurez o inmadurez del embrión. Nos referimos a una dormición primaria, que es aquella que no puede germinar por condiciones propias, aun cuando la situación ambiental sea favorable. Por ejemplo, la dormición impuesta por la cubierta seminal es aquella que genera impermeabilidad al agua o a los gases, por ejemplo, rigidez o dureza, la presencia de inhibidores, ya sea fitohormonas o sustancias químicas que le han tejido materno, o sea, el fruto, a la semilla, que le van a impedir desarrollarse. O dormición embrional dada por las propias hormonas reguladoras de la semilla que retardan su desarrollo. Después tenemos una dormición secundaria, que es aquella que se denomina impuesta, que ocurre cuando la semilla no germina porque hay condiciones externas que lo impiden. Por ejemplo, en algunos casos, elevadas temperaturas. Eso hay que experimentarlo según la especie con la que uno quiera trabajar. Volviendo a la dormición primaria, que es con la que nosotros vamos a trabajar, si tenemos una dormición que está impuesta por la cubierta seminal, por ejemplo, encontramos una semilla que es impermeable al agua, por ejemplo, entonces no puede embeberse en agua y desencadenar la germinación, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si estuviera en el suelo, habría ataque de microorganismos que son propios del suelo, como hongos y bacterias, que podrían debilitar esa cubierta seminal, pero nosotros lo podemos hacer artificialmente. Por ejemplo, una abrasión mecánica la podríamos realizar con un papel de lija, lijamos las semillas y así las hacemos más delgaditas, o si tenemos sustancias químicas, podemos someterla a algunos ácidos. Eso, por ejemplo, ocurre en la naturaleza cuando los animales comen esas semillas y pasan por su tracto digestivo, el ácido químico, el ácido clorhídrico del estómago debilita las semillas. Entonces, cuando las evacúan con las heces, luego esas semillas germinan. La abrasión térmica también resulta en algunos casos, o sea, aportarle altas temperaturas, o el choque entre el hielo y el deshielo que ocurre en la naturaleza también escarifica las semillas, y en muchos casos el fuego. En general, entonces, todos esos mecanismos que nosotros podemos ver que ocurren en la naturaleza los podemos realizar nosotros artificialmente, y de esa manera decimos que escarificamos a la semilla, o sea, la debilitamos para que pueda ocurrir la germinación. Cuando tenemos también una dormición impuesta por la rigidez o dureza, este es como el caso que yo les puse acá de los carozos, ¿sí?, que son muy duros, generan un letargo mecánico, o sea, las cubiertas son tan duras que no permiten el desarrollo del embrión, no le permiten crecer. Entonces aquí hay que romper esas cubiertas y bueno, lo podemos hacer con muchos elementos, esa ruptura. Y cuando se trata de inhibidores del crecimiento, ya sea hormonas o sustancias químicas que se producen según la especie de que se trate, bueno, lo que podemos hacer es recurrir a un lavado
que puede ser continuo o con cambios de agua periódicos, que implican lo que llamamos una lixiviación, o sea, un lavado o eliminación de esas sustancias inhibidoras que se barren con el agua. Entonces, dependiendo del tipo de semilla que nosotros querramos germinar, tenemos que saber si tiene alguno de estos requerimientos que estamos aquí planteando. Por último, cuando hablamos de la dormición embrional, algunas situaciones como es el frío que necesitan algunos embriones para germinar. Esto es el caso de algunas especies que maduran en otoño y pasan todo el invierno en el suelo. Entonces ellas necesitan contar esas horas de frío que si nosotros recogemos las semillas y les quitamos esa posibilidad, las debemos suplir de alguna manera artificial. Esto se denomina una estratificación frío-húmeda, que originalmente se hacía en camas de semillas con suelo que proporciona la humedad en condiciones de frío. Actualmente podemos reemplazar esa estratificación frío-húmeda con una heladera, frío y humedad a las semillas, y dependiendo de la especie de que se trate, tenemos que ir probando qué cantidad de horas de frío requieren. Así es que conociendo algunas de estos requerimientos, vamos a pasar a describir algunas de las especies con las que nosotros hemos trabajado y con las cuales les vamos a transmitir a ustedes qué experiencia hemos tenido. Bueno, acá tenemos, hemos hecho con la cátedra Fisiología General algunos ensayos con semillas y germinación, y acá tenemos a Ephedra ocreata, que es la ephedra que tenemos acá en la zona. Seguramente la han visto, es una planta muy vistosa, que tiene tallos verdes fotosintéticos, hojas muy pequeñas, muy reducidas, tiene flores muy vistosas. Imagen, que es un fruto de color rojo, es un estróbilo rojo que es carnoso y que en su interior tiene 3 semillas ovoidas, rugosas, trías, como ven en la imagen donde está la regla, ahí ven las semillas de ephedra. Uno puede colectar estas semillas y puede generar plantas de ephedra. Como comentaba Vivi, es una Vivian recién, sexual a través de semillas. Y lo que tenemos acá, nosotros hicimos distintos tratamientos de temperatura, y en luz y en oscuridad. Las temperaturas que trabajamos fueron 25 grados centígrados, 20 y 10 grados centígrados, y como pueden ver en el gráfico, el porcentaje de germinación fue mayor a 20 grados centígrados en el tratamiento con luz, cuando las semillas estuvieron expuestas a la luz. Y después en 25 grados centígrados, en luz y en oscuridad, también se obtuvieron buenos resultados. La verdad que ephedra, para germinar a través de semilla, germina muy bien, y si se fijan, salvo en las temperaturas más bajas, pero después los porcentajes fueron buenos. Así que reproducirla a través de semilla, ambiente, sabemos que vamos a tener, y en luz vamos a tener buenos resultados. Podemos hacer una colecta de las semillas cuando uno hace algún paseo alrededor en el campo, y vamos a tener plantas nuevas con características distintas de estas plantas. En la siguiente diapositiva vamos a ver a Baccharis darwini, o charcao se lo llama, seguramente también lo han visto. Es pequeño, no es muy grande, pero es muy vistoso, tiene tallitos verdes, flores amarillas, hojas también verdes pequeñas, pero las flores son muy vistosas. Y Baccharis tiene un fruto, que es un fruto, esta flor es una flor compuesta. Estas flores tienen frutos que se denominan aquenio. Y cipsela en vocablo griego significa cofre.
Y tiene, o sea, las semillas son muy, muy pequeñas, y como ven en la imagen que vemos, en la imagen superior en la derecha, vemos que tiene una estructura que en botánica se denomina papus o vilano, que es un conjunto de pelos que lo que le permite a la semilla es dispersarse. Como ustedes saben, acá en la zona, el viento dispersa las semillas, por excelencia es la manera que tienen de dispersar. Entonces esto le permite que la dispersión sea más fácil. Por ejemplo, si nos queremos hacer una idea de cómo sería, vieron a veces en el césped que están los que, cuando yo cortaba a los panaderos y soplaba pidiendo un deseo y se volaban, bueno, eso es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Darwini, cuando vemos de Baccharis darwini, cuando vemos el fruto, y tiene esa manera de dispersarse. Podemos colectarlo en el campo cuando lo vemos de ese color blanco plumoso, lo colectamos, las semillas son muy pequeñas, pero sin ningún tipo de tratamiento. Nosotros probamos el porcentaje de germinación y vimos que tiene muy buenos porcentajes de germinación, tienen porcentajes altos en casi todas las temperaturas que ensayamos. Lo que fue mejor en este caso fue a 10 grados centígrados en luz, pero también en 25 grados centígrados y a 20 grados centígrados germina muy bien, y podemos tener plantas de Baccharis que después ornamentalmente quedan muy lindas y son muy vistosas. Incluso nosotros están en cultivo in vitro, y hemos hecho canteros con Baccharis, y es muy vistosa para tenerla como ornamental en algún cantero, porque tienes flores muy vistosas, y cuando las flores están en fruto también son muy vistosas y llaman la atención. Así que colectando, cuando la vean así plumosa las semillas, es fácil de germinar, y van a tener buenos resultados si la germinan a temperatura ambiente. También Baccharis se puede reproducir de esquejes, cuando una reproducción asexual, como les comentaba Vivian, uno tiene que ir al campo y juntar esquejes que sean ramitas nuevas o tiernas, que no estén lignificadas, para una vez que uno corta esos esquejes, después vamos a comentarles bien cuál sería la mejor manera o la manera más óptima de poder colectar esos esquejes, y después, a partir de esos esquejes, se va a reproducir una planta nueva. Como se reproduce de manera asexual, como les decía Vivi, mantiene las características de esa planta madre, sería como un clon de esa planta madre. Entonces, esas plantas que nosotros vemos, tal vez más vigorosas, que nos gusta su desarrollo o la forma que presenta en el campo, haciendo esquejes de esa planta, sabemos que vamos a conservar esas características que posiblemente nos gustaron en el campo. Entonces, cuando hicimos los ensayos con esquejes, ven ahí los resultados, tuvimos muy buenos resultados de supervivencia, más del 80% a los 24 días, y luego a los 80 días la supervivencia bajó un poquito, porque siempre uno pierde plantas cuando hace esquejes. Seguramente quien está acostumbrado a hacer esquejes, no necesariamente de nativas, pero de otras plantas, sabe que a lo largo de los días va perdiendo, pero en este caso más del 50% sobrevivió, o sea que es muy importante, o fue muy positivo y exitoso ese tratamiento. Y además, otro dato importante es el enraizamiento. Todas se enraizaron perfectamente, que eso es algo muy importante. Cuando uno saca las estaquitas, uno tiene estacas que no están enraizadas. Cuando uno después las pone en el sustrato, como vemos ahí, que ahora vamos a hablar más adelante sobre qué tipo de sustrato nosotros ensayamos, hay distintos nosotros ensayamos y con el cual obtuvimos nosotros estos resultados. A los 80 días ven en la imagen que teníamos un desarrollo de una planta ya enraizada, con una buena cantidad de raíces y una coloración de sus hojas vigorosa. Entonces esto nos dio la pauta
de que el resultado de propagación de Baccharis a través de esquejes fue muy exitoso, al igual que el de semillas, o sea que es una planta que la podemos utilizar y que se puede propagar de ambas formas. En la siguiente diapositiva vemos bueno, una planta que también se usa mucho cuando se hace revegetación, y esta es senecio, Senecio filaginoides, o yuyo moro, que se lo llama. Senecio tiene un color en sus hojas, un color grisáceo, sus flores son amarillas, también tiene flores compuestas, entonces su fruto es un aquenio, que tiene forma de cilindro, son muy chiquitos también, y tiene también este papu que le da ese aspecto así más plumoso, y en este caso senecio, esa coloración grisácea que presenta senecio es porque tiene muchos pelos en la superficie de sus hojas y del tallo que le da ese aspecto característico. En los ensayos que nosotros hicimos, en este caso es con las semillas, con el aquenio, los mejores resultados los obtuvimos a 10 grados centígrados en oscuridad, temperaturas bajas en oscuridad. No obtuvimos tan buenos resultados en cuanto al porcentaje de germinación, si bien germinaron a altas temperaturas, pero senecio sabemos que es una planta que se reproduce fácilmente, así que probablemente con ensayos posteriores podemos obtener buenos resultados, pero vimos que en oscuridad obteníamos los resultados más favorables en lo que era germinación de semillas, al menos en el momento que nosotros ensayamos con senecio. Senecio también tiene un porcentaje de germinación importante y es una planta que se utiliza para revegetar y ornamentalmente es muy vistosa también. En la siguiente, bueno, acá vemos a los cactus. En nuestra zona podemos encontrar 2 de estos cactus y también un cactus columnar, nuestro cactus, pero en este caso les vamos a mostrar los resultados de Maigueniopsis darwini y de Maiguenia patagónica, que son los 2 cactus que son más representativos en la zona, que todos los conocemos porque alguna vez nos hemos pinchado con un cactus. Y los cactus son fáciles de reproducir. Hoy en día también hay como mucho interés por las suculentas, las plantas suculentas, las cactáceas, y sabemos que los cactus pueden sobrevivir a bajas condiciones de disponibilidad de agua, y a través, lo que ustedes ven, que está el símbolo que está, o el dibujito que está abajo, es un artejo. De ese artejo tiene la potencialidad de generar una planta nueva muy fácilmente. De esa manera se reproduce de una forma asexual. Entonces, cortando ese artejo, podemos obtener una planta clonada, obviamente de esa planta madre, porque estamos utilizando una reproducción asexual, pero nosotros obtuvimos de esa manera muy buenos resultados con ambas, y la supervivencia, obviamente a lo largo de los días, como les dije, pero el porcentaje de supervivencia fue muy importante, cerca de casi todas a los 18 días, y después a los 97 días un 50% de supervivencia, pero bueno, probablemente ahí puede haber pasado algo con la temperatura o ajustar. Igualmente fue un porcentaje de supervivencia muy alto, y como todos saben, los cactus son fáciles de reproducir, ornamentalmente son muy bellos, y en nuestro caso, nuestros cactus tienen unas flores hermosas, y como valor ornamental cobran una importancia muy bella estéticamente, y es fácil de reproducir. Incluso cuando uno va al campo, vieron que por ahí están separados los artejos, porque por ahí alguien los pateó, son fáciles, se rompen fácil los cactus. Es difícil agarrarlo porque tienen unas espinas muy potentes, pero si llevan con lo cual lo puedan agarrar, después probablemente lo ponen en el jardín de su casa y fácilmente puedan obtener una maigüeña o una maigüeniopsis. La próxima... Bueno, ¿sigo yo? No, vidriera. No, Nadia, está bien.
La próxima de vidriera es Soaeda divaricata. Esta segura la conocen también, Soaeda divaricata, está asociada con Atriplex, con Zampa en zonas halófitas o en zonas donde hay más cantidades de sales en el suelo o bordeando las zonas costeras, muy cercano al mar. Soaeda es carnosa, si uno la toca, o suculenta, tiene hojas que son gorditas, por decirlo así de alguna manera, y esta planta se podría podar perfectamente para hacer cercos, la podríamos podar como y darle forma, los resultados que nosotros obtuvimos con Soaeda también fueron buenos, también por reproducción asexual, en la imagen superior del lado izquierdo, y enraizó perfectamente las plantas, y las que sobrevivieron, como ven ahí, hay una imagen a los 2 años, están perfectas, ya listas para poder trasplantarlas a algún cantero, así que también tuvimos muy buenos resultados de reproducción a través de esquejes. Parece sencillo, pero cuando no hay muchos datos de reproducción de esquejes, y a veces por eso después vamos a comentar algunas cuestiones que tenemos que tener mucha precaución para poder reproducirlas, porque la reproducción de esquejes y poder obtener raíces, que la planta enraice, por ahí a veces es el limitante o el cuello de botella cuando uno va y busca plantas en el campo y después las siembra, seguro les habrá pasado a varios. Entonces, esto nos muestra que podemos hacerlo, ahora tenemos que ver la manera más eficiente de que podamos hacer estos plantines a través de esquejes, esta reproducción asexual, y que sea lo más eficiente para poder realizarla. En la próxima. Bien, ahora sí. Bueno, acá presentamos a Triplex lampa, el Zampa, que tiene ese frutito que es muy característico en esta época, tiene 2 brácteas membranosas. El valor agregado que podría tener esta planta es que es muy resistente a la salinidad, al igual que la que vimos antes, vidriera. Las dos crecen muy bien en suelos donde hay sal. Ten en cuenta cuando necesitamos, queremos poner algo de vegetación y los suelos son salinos. También tiene mucho follaje, o sea que también la podríamos utilizar para hacer un... En este caso, los resultados de germinación, acá yo les puse una imagen de la semilla, es muy pequeñita, la ven abajo, a la izquierda, en una cápsula de germinación. Nos han dado en todas las temperaturas muy buenos resultados de germinación. Fíjense, en todos los casos tenemos un 100% y baja un poquito en oscuridad a 25 grados centígrados, pero baja a 95%. O sea que el poder germinativo es muy, muy bueno. La verdad que es muy exitosa esta especie. A ver que es muy resistente. También hemos hecho ensayos con esquejes de Zampa. Ahí vemos que los primeros días tenemos un 70% y fíjense que a los 80 días no baja mucho la supervivencia, la mantenemos por arriba del 60%, logramos estacas enraizadas y como ven, en 2 años tenemos ya una planta vigorosa, o sea que es muy dúctil el manejo de esta especie, puede ser domesticada fácilmente y la podemos utilizar como ejemplar único si la podamos o podemos hacer cercos y es muy factible de llevar a distintos tipos de suelos. Después acá vemos el algarrobillo patagónico, se llama Prosopis denudans, su nombre científico. Esta especie, la particularidad que tiene es que es una especie leguminosa, esto es que producen chaucha como fruto, ahí vemos 2 formas de chaucha, y el valor agregado que podrían tener las especies leguminosas es que establecen en sus raíces una asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno del suelo y eso hace que enriquezcan el suelo con nitrógeno. Eso no solo es bueno para la planta, sino para las otras plantas que se encuentran cercanas a ellas. Entonces se consideran muy valiosas porque enriquecen el suelo con nitrógeno. O sea que las podemos considerar como colonizadoras a estas especies leguminosas.
Fíjense que acá ya les ponemos resultados más, con más tratamientos de la semilla, porque una característica de las semillas de las especies leguminosas es que son impermeables. Entonces nosotros de estas semillas, y acá se muestra escarificación química, eso fue hecho con un ácido, escarificación mecánica, es hecha con lija, y los testigos son los que no tienen tratamiento de escarificación. Presencia o ausencia de luz y a distintas temperaturas, 21, 13 y 6 grados centígrados. Y en la última columna vemos los porcentajes de germinación que se obtuvieron. Fíjense que ya podemos decir que las testigos dieron muy bajos porcentajes de germinación, o sea que ya sabemos que no podemos utilizarlas si no las escarificamos. Y después sí, lo otro que tenemos que eliminar son las de baja temperatura. A 6 grados centígrados fueron muy pobres. Con las semillas escarificadas de manera química o mecánica a entre 13 y 21 grados centígrados, fíjense que nos dan casi hasta 96% de germinación. O sea que germinan muy bien con esas condiciones. Otra leguminosa que también resulta muy interesante, esta generalmente es muy atractiva porque tiene estas flores tan bonitas, de hecho recibe su nombre mata, parece una llama roja en el campo cuando la vemos, pero no solamente produce flores rojas, también produce flores amarillas, anaranjadas y color ocre. Tiene una chaucha que tiene varias semillas, ahí mostramos el fruto y las semillas germinadas. Son pequeñas, pero como dijimos antes, también es una leguminosa, entonces también hay que escarificar la semilla porque es impermeable. Y acá, ¿qué es lo que podemos ver? Otra vez que las que no tienen escarificación son las que dan muy bajos porcentajes de germinación. Pero si les hacemos una escarificación química con algún tipo de ácido o mecánica con lija, ya sea a 13 o 21 grados centígrados, obtenemos muy altos porcentajes de germinación. Todos están por encima del 90%, o sea que esto es muy, muy bueno. Podemos obtener plantas a través de semillas. Y otra que es un pariente de la mata de fuego, es la mata guanaco, se denomina Anarthrophyllum rigidum. Tiene ese nombre porque la corteza del arbusto tiene un color canela como el del lomo del guanaco, de ahí su nombre. Es bastante más alto este arbusto, no es rastrero, va a tener más desarrollo cuando haya agua, obviamente, pero otra vez, como es una especie leguminosa, tiene una semilla impermeable, entonces también hay que escarificarla. Y acá, ¿qué podemos ver? Nuevamente, que en los testigos donde no hicimos escarificación, la germinación es muy baja, pero donde hicimos escarificación química, fíjense que los resultados ya son intermedios, no son tan buenos. Entonces el óptimo lo obtuvimos con escarificación mecánica. Y esto por la experiencia yo les puedo decir que ocurre porque suelen estar muy parasitadas. Son atractivas para, en este caso, los insectos. Hay unas avispitas que ponen o a veces hay algunos coleópteros también que las utilizan para poner sus huevos y crear sus larvas allí. Entonces, con la escarificación mecánica, nos damos cuenta porque se nos desintegra la semilla cuando está parasitada. Y eso es lo que resulta en que hayamos tenido mejores porcentajes de germinación, porque enseguida descartamos las semillas que ya están malas y algo que con la escarificación química a veces no a simple vista la perforación que ha hecho el insecto cuando parasitó, las tomamos como buenas y las colocamos en el germinador. En cambio, a las que tienen escarificación mecánica con lija, al frotarlas en la lija se nos desintegran y ya podemos eliminar las semillas que están malas. O sea que esto es un dato que nos sirve como resultado. También, bueno, aquí tenemos el molle, Schinus johnstoni es su nombre científico. El Schinus es atractivo en el sentido de que es un arbusto de gran porte, puede desarrollarse a bastante altura si tiene agua,
Esto hablamos si tiene agua, por ejemplo, las plantas que están en un cañadón, no nos referimos a que haga falta su riego, pero si el giro del viento ya va a tener un buen resultado. Claro que es una planta espinosa y como toma un porte bastante importante, tiene que tener espacio para desarrollarse. Tiene un fruto carnoso. Antiguamente habíamos dicho que los pueblos originarios la utilizaban tanto para hacer bebidas como para hacer bebidas fermentadas, y obviamente los animales también la comen. Lo que pasa aquí es que la semilla es extremadamente dura, resistente, y entonces hay que hacerle una escarificación intensa. Aquí yo les muestro 4 tratamientos que hicimos. En realidad el C es el testigo, fíjense que C es el que tiene menores resultados de germinación, pero los óptimos valores por encima del 90% los encontramos siempre la aplicación de un ácido. En este caso es ácido sulfúrico, que es un ácido muy, muy fuerte. En 1 hora, estas son condiciones de laboratorio, yo no les pero bueno, evidentemente necesita un tratamiento muy intenso para poder escarificar la semilla y lograr la germinación, pero se puede hacer. Bueno, está para Analía. Hola, buenas tardes. Vamos a continuar, como decía Vivian, con la descripción de los resultados que nosotros hicimos, que obtuvimos, perdón, de reproducción asexual. En varias de las especies que venían mencionando las chicas, nosotros encontrábamos por ahí un interés de reproducción porque tienen aplicación ecológica para restauración de áreas degradadas, ya sea de la actividad petrolera o de otras actividades que implican el desmonte y el movimiento de suelos, o bien tienen algún interés, como habían mencionado las chicas, eh, metabolitos secundarios que generan y que pueden, a partir de los cuales se puede obtener algún producto de aplicación industrial. En el caso de verbena, que es un arbusto muy vistoso, a nosotros particularmente nos interesó su aplicación ornamental. Como ustedes pueden ver en la imagen, es un arbusto que tiene unas hojas verdes relativamente grandes para lo que nosotros podemos ver de los arbustos de la flora nativa. Tiene una floración abundante y nos pareció que tenía un valor ornamental. Lamentablemente los resultados de propagación no fueron tan buenos. Podemos ver que a los 80 días el porcentaje de supervivencia de las plantas que fueron reproducidas mediante esqueje fue menor al 10%, y esto también se vincula con el bajo porcentaje de brotación que se observó a los 24 días. Bueno, al final de las exposiciones de las experiencias que nos recomendaciones, que también son interpretación de estos resultados. En la próxima diapositiva, las chicas comentaron en la presentación anterior su valor estético también y por ser reconocida como una planta aromática. También tiene flores verdes. Nosotros durante la domesticación pudimos verificar que con buena disponibilidad de agua, es un arbusto bajo, que mantiene sus hojas verdes durante todo el año, y la floración también es muy vistosa porque tiene una florcita blanca eh, que cubre prácticamente todo el subarbusto cuando florece. Y por supuesto, bueno, el aroma que es un valor agregado que tiene la especie. Los porcentajes de supervivencia en este caso también fueron relativamente bajos, menores al 30%, y también estimamos que tuvimos problemas similares a los que se pudieron observar en verbena, ya sea relacionado con el tamaño de los contenedores o con el traslado del material desde el lugar de recolección hasta el de reproducción. En la próxima encontramos a Shaoxing, también este arbusto
tiene hojas verdes persistentes, es muy reconocido por ese frutito a modo de tomatito que, que tiene durante la época de maduración. Tiene una florcita blanca, también es muy linda, pero es reducida y nos interesó tal vez su reproducción con aplicación en cercos verdes o también creemos que podría utilizarse como ejemplares individuales, aportando un contraste de colores y también de texturas. En este caso también tuvimos porcentajes de supervivencia ya a los 65 días un poco mayores al 40%, pero a los 97 días menores al 30%, pero atribuimos estos resultados a las prácticas de manejo que se aplicaron durante su reproducción. Y pudimos ver en el trasplante, porque a los 65 días ya se hizo el trasplante desde los contenedores más pequeños hacia macetas más grandes, que el desarrollo de las raíces era bueno y eso nos permite suponer que manejando de manera diferente o aplicando, mejor dicho, otras técnicas de manejo, resultados de reproducción. Pero como ustedes ven, al año de desarrollo, la planta está en perfectas condiciones para ser trasplantada y tiene un crecimiento muy bueno.